texto es en capítulo 2 de Primera de Juan, el versículo 15 al 17. Vamos a ver el mandato de Dios de no amar al mundo. Dios nos manda a no amar, hermanos. Ese es el mandato. Y aquí lo vamos a extraer de estos 3 versículos tan grandiosos, tan esplendorosos. Obsérvenlo. Ahí está. Dice, todos juntos vamos a leerlo. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Impresionantes, hermanos. De verdad cuesta trabajo tratar de indagar todo esto. 3 versículos que te podría decir nos muestran de cara la actividad de cada uno de nosotros y nos muestran exactamente quiénes somos. Nos desmantela totalmente el Señor y nos dice específicamente un mandato: no amen al mundo. Si el texto lo leyéramos en mi traducción, hermanos, del español al griego, de esta traducción de la Reina Valera, haciendo una traducción, un ejercicio de traducción, el texto diría así, y esto solamente lo hago a manera de ilustrativa, por su importancia del texto, hermanos. En el griego los versículos dirían así, y vayan viendo la parte de ahí: no améis al sistema del mundo presente, contrario a los propósitos de Dios, ni las cosas que están en este sistema contrario a Dios. Si alguno ama el sistema del mundo presente contrario a los propósitos de Dios, el amor del Padre no está en él. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí? Eso es lo que significa la palabra mundo. Versículo 16, porque todo lo que hay en el sistema del mundo presente, contrario a cualquier propósito de nuestro Señor, de nuestro Dios, esto es, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la jactanciosa fanfarronería de la vida, no proviene del Padre, sino del sistema del mundo presente, que es contrario a los propósitos de Dios. Versículo 17, y si el sistema presente del mundo está desapareciendo, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios perdura para siempre. Impresionante, hermanos. Parecen 3 versículos sencillos ahí, y yo podría terminar la predicación hoy. Vamos a ver solamente un versículo, y realmente no vamos a ver ni un versículo, vamos a ver la mitad de un versículo, pero podría decir, bueno, no te relaciones con el mundo, con el sistema presente del mundo que no lleva las propias ideas de Dios, y obedécele. Y muchos que aman el mundo dirían, bueno, vámonos, se acabó, podríamos salir rápido. Pero hermanos, hay mucho más información aquí. Hay cosas muy importantes aquí. Estamos por entrar a uno de los temas más interesantes e importantes de la Escritura, porque es muy práctico para los hábitos pecaminosos que muchas veces el supuesto creyente, o a veces el creyente, entra y entramos y hacemos. Esta mañana vamos a estudiar un tema titulado El mandato de Dios de no amar al mundo. Y observen ahí, hermanos, observen la palabra mundo, es mencionada en estos 3 versos, se menciona 7 veces, obsérvenla. Dice, no améis ¿qué? Al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los ojos y la vanagloria, no proviene de Dios, sino de ¿quién? Y el mundo pasa y los deseos, ahí está. Pero el que hace la voluntad permanece para siempre. Hay más, aquí están, hermanos, estas palabras, y si están ahí, 6 veces esta palabra que están mencionadas aquí en estos 3 versos, es importante entonces explicar el significado, porque es claramente, y para los que están estudiando predicaciones positivas, esto es claramente el tema principal de este texto. ¿Se dan cuenta? Entonces solo estaremos estudiando la primera parte del versículo 15, no améis al mundo. Esto me quiero enfocar únicamente a esta parte, no améis al mundo. Después veremos la palabra
mundo, y hablaremos de eso. El resto de los versículos que están aquí, vamos a ver después las razones por las que no debemos amar al mundo, por las cuales no debemos enredarnos con él, y también vamos a ver una pequeña descripción de este mundo en próximas semanas. Lo estaremos analizando, hermano. No podríamos terminarlo hoy en realidad. Y aunque son solo 3 versos, nos dice mucho respecto de lo que Dios nos manda a aborrecer. Son 3 versículos, pero nos dice mucho de lo que Dios manda a aborrecer. Y es que Dios, hermanos, aborrece el mundo. Dios aborrece el mundo. Pareciera contrario que un Dios de amor perfecto, ¿no es cierto?, nos ordene no amar cuando nos ha ordenado amarnos. Parece que hay una contradicción ahí. De hecho, apenas hace unas semanas estudiamos el amarnos unos a otros, ¿no es cierto? Pronto vamos a estudiar lo que Dios es amor, pero no es contradictorio, tiene un sentido, lo iremos entendiendo, lo iré explicando. Y ahora observen, hermanos, observen, si observan bien, en el contenido de esta carta tenemos el tema del amor constante, no solamente en este texto que estamos estudiando, sino en su contenido como tal, no solo en Juan, sino en esta carta que estamos estudiando, Primera de Juan, en esta epístola, Primera de Juan. Vayan a sus Biblias y observen, Juan capítulo 2, versículo 5, observen ahí, dice, pero el que guarda su palabra, verdaderamente, ¿qué? El amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Ahí está el contenido del amor. Capítulo 3, versículo 1, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a él. Ahí es en ese mismo capítulo, en el versículo 16 y 17, observen, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Capítulo 4, versículos 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque ¿qué? El amor es ¿de quién? De Dios. Todo aquel que ¿qué? Que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se dan cuenta cuántas palabras están en esta carta en cuanto al amor? Versículo 11, observen. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Versículo 16, y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Qué interesante, ¿no es cierto? La palabra amor constantemente, y si tú sigues revisando, hay más palabras ahí, capítulo 5, versículo 3, pero este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ahí está, la carta contiene mucho el tema del amor. Aun cuando vemos que Dios, que es amor y nos manda amar, no quiere que este amor sea para el mundo. Aun cuando Él es amor, aun cuando nos manda amar, no quiere que amemos al mundo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere que lo hagamos? Porque Dios es un Dios de amor. Dios cuando ama, Dios cuando te amó y Dios cuando sigue amando, Dios ama de una forma muy especial, hermanos. Dios no te ama a ti como yo te amo a ti. Dios te ama de una forma perfecta. Yo soy imperfecto para amarte. No sé si te has dado cuenta de esto. En la propia salvación, su amor fue perfecto para con cada uno de nosotros. Entonces Dios ama de una forma muy especial, de una forma perfecta. De tal manera nos amó Dios, que nos ha amado enviando a Jesucristo su Hijo para salvarnos. Ese es el amor, esa es la exposición garante del amor. ¿Se dan cuenta? Por su gracia, entonces, ¿qué hizo Dios? Nos amó. Su amor entonces es tan especial, es tan perfecto. Sin embargo, hermanos, debido a que el amor de Dios es tan especial y tan divinamente perfecto, también Dios especialmente
sabe odiar. ¿Te das cuenta de esto? Así como ama perfectamente, Dios odia perfectamente. Debido a que Dios ama tan divinamente, Dios odia de la misma forma, hermanos. Por ejemplo, si tú llegas a amar algo de una forma muy especial, llegas a amar algo tan fuertemente, seguramente por amar eso que tú amas, vas a aborrecer aquello que quiera maltratar tu amor, ¿no es cierto? Vas a odiar lo que amenaza ese amor especial que tú tienes. Si amas a alguien, seguramente vas a odiar a quien amenace a ese alguien. Por ejemplo, si tienes un pajarillo en tu casa y viene el gato, ¿qué vas a hacer? A cuidarlo. ¿Y vas a dejar que se acerque? Sean sinceros, van a sacar su palo y su veneno y lo van a matar. Porque está amenazando algo que tú amas. Mi abuelo tenía su periquito y sus pájaros afuera y ellos le hablaban, papi, papi, y él llegaba porque estaba el gato ahí. Y él los protegía porque amaba a estos animales. El asunto es este, hermanos, y piénsalo de esta forma. Entre más grande sea tu amor, mayor será tu aborrecimiento, mayor será tu odio por aquello que amenaza tu amor. ¿Estás de acuerdo? Cuanto mayor sea tu afecto por lo que es correcto, por lo que está bien, por lo que amas, mayor va a ser la enemistad que tú deberías tener por aquel mal que quiere tratar con tu amor. Piensen, hermanos. Y aquí es donde comienza un poquito la reflexión. ¿Cuánto solapamos aquel mal que quiere maltratar nuestro amor? Y es un amor perfecto que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Por eso el Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Y aquí está, piénsenlo. Los que aman a Jehová deben aborrecer ¿qué? A veces la iglesia, hermanos, solapa dentro de sus filas el mal. Las familias solapan dentro de los hogares el mal. Los matrimonios solapan o solapamos el mal. Pero el mandato, según el Salmo, el salmista dice, si amas a Jehová, debes aborrecer el mal. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Se dan cuenta? Amas, debes aborrecer ¿qué? El mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, la boca perversa, aborrezco. Amós capítulo 5, versículo 15 también dice, aborreced el mal y amad el bien. Esto nos va dando dirección a los creyentes en la iglesia, hermanos. Romanos 12:9 dice, el amor sea, no solo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también habla de esto, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Ahí es donde entran muchas preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué yo debo hacer esto? Porque eres un creyente. Tú eres un creyente, debes aborrecer el mal, debes aprender a identificar el mal. Aquel mal que va a causar daño ¿a quién? Al amor que tú sientes, ya sea por tus seres queridos o por ti mismo, en el sentido de que Dios te ha dado una vida eterna y debes cuidar de eso que tienes. El punto es este, hermanos. Cualquier cosa que tú ames de forma especial, lo que sea que ames, cualquier cosa que tú ames, te hace odiar lo que es contrario a eso que tú estás amando. El amor de Dios que es tan especial, el amor de Dios que es tan perfecto, nos ordena, según este texto, ustedes lo ven ahí, dice no améis. Entonces nos ordena ¿qué? Aborrecer, un aborrecimiento absoluto de aquellas cosas que son contrarias a ese amor. Eso es lo que está mandando aquí. Mira, te pongo un ejemplo que nos deja ver de forma, mucho mejor forma lo que te estoy diciendo. Juan capítulo 2, versículo 13 al 16. Juan 2, versículo 13 al 16. Piensen, eso es precioso. Observen esto. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Juan 2:13. Juan 2:13. Estaba cerca la Pascua de los judíos. Y subió Jesús a Jerusalén. ¿Observan ahí? Subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas
y a los cambistas allí sentados y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, observen, a todo, personas y animales, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían las palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Esa es la primera Pascua, hermanos. Recuerdan ustedes de tres Pascuas que se celebraban, que se hacen mención ahí en el Evangelio de Juan. Y como sabemos, la Pascua, que es lo que recordaba la liberación de los judíos de la esclavitud de Egipto, los saca de Egipto después de que la muerte pasa por encima de todas las casas de los judíos y pasa por aquellos, se va por delante por aquellos que han impuesto en sus postes, ¿no es cierto? Han puesto ahí, han marcado con la sangre de un cordero, en la sangre de un animal, los postes en las puertas marcadas. Según Éxodo capítulo 12, vemos ahí que la muerte pasa, hermanos. Entonces estaban recordando este evento. Los judíos llegan a este evento en grandes multitudes, llegan a Jerusalén, a esta fiesta tan especial, y los vendedores, y también los que estaban ahí, los contadores en las mesas, los vendedores y todos estos muy aprovechados, muy oportunistas, se ponían ahí en los patios exteriores del templo para vender todos sus animales a las gentes que llegaban en masa, porque no podían traer cargando tanto animal. Ellos iban y compraban los animales ahí. Entonces, estos hombres veían esta temporada como algo especial para sacar sus ganancias, para sacar provecho, y no lo veían como algo espiritual o algo digno de Dios, hermanos. Para ellos este evento, hermanos, no era algo espiritual, sino era algo de ¿qué, hermanos? Algo de lucro, algo materialista, ¿no es cierto? Lo estaban viendo de esa manera. Era una cueva de ladrones, ¿se acuerdan? Así lo menciona nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 21, versículo 13. Es una cueva de ladrones. ¿Y qué fue entonces lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando llega al templo y ve todo esto ahí? Echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Qué interesante esto, ¿no es cierto? Un Dios santo se da cuenta de esto, de lo que está sucediendo ahí. Dios es santo y ama que le adoren, hermanos. Es por eso que el Señor, al ver lo opuesto a una santidad que adora, hizo una sorte de cuerdas, esto es un látigo, y limpió el templo. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Porque aborrecía lo que vio. Él aborrecía lo que vio. Y lo que encontró en ese lugar se había convertido en una gran guarida de todos esos ladrones, hermanos. ¿Qué pasa con nosotros? Muchos de nosotros sí sabemos qué hay ahí, que va a afectar nuestro amor, hermanos. Pero lo solapamos, lo guardamos, lo tenemos ahí. El amor por la justicia debería hacernos aborrecer el pecado. Y eso es un poco de lo que está hablando Juan aquí. Dios ama de manera sumamente especial, y vuelvo a decirles, pero también aborrece u odia de una manera muy especial. ¿Quieres saber cómo aborrece Dios? El libro de Proverbios nos habla de muchas cosas que aborrece el Señor. Vayan a Proverbios 6, versículos 16 al 19. Proverbios 6, versículos 6 al 19. Dice el versículo 16: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. 6 cosas más una, 7. Esto es para darle más énfasis. Una manera de escribir en el hebreo, en el Antiguo Testamento, para dar énfasis a las cosas, pero son 7 cosas que abomina su alma. ¿Qué abomina? Los ojos altivos y la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Aquí en Proverbios 6, versículos 16, nos dice que existen 7 cosas que Dios aborrece. Y cada una de estas son abominación para nuestro Dios, hermanos. ¿Cuáles son estas 7 cosas que Dios aborrece? Los ojos altivos.
Esto es, cuando habla de ojos altivos, está hablando de una mirada orgullosa. Y deberíamos pensar si nosotros tenemos ese tipo de mirada, hermanos. Una mirada orgullosa es una mirada que ve desde dónde, hermanos. Desde arriba hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Te han visto así? Les he comentado aquí en la iglesia, sobre todo las mujeres se quejan mucho de eso. ¿Viste cómo me vio? Me barrió, ellas dicen, me barrió. Pero es una mirada orgullosa, ve de arriba hacia abajo. Y cuando tú ves de arriba hacia abajo, ves con mucho menosprecio a aquella persona que tú piensas que es menor que tú. Bueno, cuando haces eso, ese tipo de mirada no es más que orgullo inflado. Cuando tú miras así, es un orgullo inflado que llena tu corazón. ¿Te das cuenta? Y lo único que hace es mostrar el menosprecio a todas las demás personas que no son como tú, como si fueran de mucho menos importancia. Dios entonces aborrece esto, hermanos. Dios aborrece, si lo vemos de esta manera, aborrece el orgullo, porque una persona que ve así es una persona orgullosa. Es una persona orgullosa, y observen, lo pone de las 7 cosas, la primera cosa que pone ahí es los ojos altivos. Pone el orgullo como primer lugar de las cosas que Dios aborrece. Dios aborrece a los hombres y a las mujeres orgullosas, porque el orgullo, hermanos, si lo piensas bien, el orgullo es la fuente de todo pecado. Todas las cosas que pudieras hacer, no importa cuál pecado se cometa, todo el pecado que tú hagas se va a reflejar en tu orgullo. Tú no te gusta que digan, no te gusta que hablen, no te gusta hacer, no te gusta decir. Es el orgullo que se manifiesta, es el orgullo y la desobediencia a Dios, hermanos, lo que se manifiesta ahí. Y por eso creo que Dios lo pone en esta lista de 7 cosas que aborrece, lo pone como primer lugar. Después pone la lengua, ¿qué? Mentirosa. Dios, hermanos, es un Dios de verdad. ¿Cómo no va a aborrecer Dios de manera perfecta al mentiroso? Dios va a aborrecer de manera perfecta al mentiroso, hermanos. Dios es verdad y por lo tanto Dios aborrece las mentiras. Hermanos, si hay un problema en las personas, es la mentira hoy en día. Esto es grave, aún en los propios creyentes. En preguntas tan sencillas y fáciles. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no llegaste? ¿Por qué no fue así? Explícanos esto o menciónanos esto, y sale una mentira a relucir rápidamente cuando tú sabes la verdad. Dios aborrece la lengua mentirosa, aborrece la perversidad de la boca, porque no solamente dice mentiras, hermanos. Si ya vamos a Santiago, y eso sería otro tema, aborrece la perversidad de la boca que provoca, hermanos, tanto daño a otras personas. Y eso Dios, hermanos, no lo tolera, lo aborrece, lo odia. Otra cosa que Dios odia, estamos viendo las cosas que Dios odia, porque sabemos que lo hace. Las manos que derraman sangre inocente. Aborrece a los que tienen un carácter cruel. Odia a los asesinos, a los que derraman sangre inocente. Hoy en día, hermanos, hay tantas personas lujuriosas, de tantas cosas tan abominables que ven, que están dispuestos a matar no solo a las mujeres, a cualquier hombre, con tal de satisfacer sus deseos carnales. Y los matan. ¿No es la noticia del día? Cada mañana hay una mujer muerta por la lujuria de los hombres o viceversa, hermanos. Hoy en día las personas matan por lujuria para satisfacer sus deseos, para satisfacer su lujuria. Y cuando una persona causa este tipo de daños, cuando una persona está haciendo estragos a otra persona y toma la vida de otra persona, ¿qué es lo que sucede? Esta persona es aborrecida ¿por quién? Por Dios. Otra cosa, un corazón que maquina ideas, planes inicuos. Observen el versículo 18, un corazón que maquina, idea, planes. Esto es increíble, hermanos. Dios odia las maquinaciones. Hermanos, amigos, Dios odia que seas intrigoso, las intrigas. Dios odia que estés mentalmente y en tu corazón planificando maldad hacia los demás.
Y esa maldad, lo único que hace, hermanos, cuando tú estás planificando, hermanos, ¿qué es planificar? Traes una caja de archivos, vas viendo, esto sí, esto sí, esto sí, esto daña más, perfecto, ¿no es cierto? Lo que estás haciendo es un corazón que fabrica planes malignos. Es lo que está sucediendo. Los pies presurosos que corren hacia el mal, versículo 18. Parece que todo lleva una secuencia, ¿no es cierto, hermanos? Porque observen, viene el orgullo tremendamente a tu vida, ese orgullo llega a tu lengua para decir mentiras y esas mentiras llegan al punto de derramar sangre inocente y empiezas a maquinar más cosas. Parece que hay ahí una secuencia, hermanos. Hasta llegar quieres apresurarte a correr hacia hacer el mal, los pies presurosos que corren hacia el mal, versículo 18, esto es aquellos que planean a propósito y corren hacer lo vil, hacer lo malo. Tienen prisa por cumplir todas esas ideas malas, hacerlas. Los testigos falsos, observen, Dios aborrece a un falso testigo que declara mentiras. Qué lamentable es esto, hermanos. Y dices, ¿cuándo somos testigos falsos? No, yo he estado ante personas, familiares, hermana, tío, sobrino, papá, hijo, y el hijo o la hermana es capaz de decir, no es cierto, tú no hiciste esto lo hiciste así, fue malo lo que hiciste. Pero ¿sabes qué hace ese testigo? Se atestigua falsamente, dice, no, sí fue así. Dios aborrece al testigo que declara mentiras. Tú no dices nada, pero al estar siendo testigo, estás siendo partícipe de las mentiras de otros. Dios odia a los falsos testigos que mienten y que con sus mentiras, hermanos, destruyen las vidas de otras personas y atacan toda verdad del Señor. Esto es algo real, hermanos. Esto es el corazón de mucha gente hoy en día. Y algo que es tremendo, observen, los que siembran discordia entre hermanos. ¡Wow! Esto es de las cosas que me espantan, hermanos. Los que siembran discordia entre hermanos, cuidado con esto, cuidado con sembrar discordia entre tu propia familia, entre tu propio matrimonio, entre tus propios hijos. Cuidado con sembrar discordia entre el cuerpo de Cristo. Esto es tremendo. Dios aborrece a alguien que difunde, Dios aborrece a alguien que promueve los pleitos, que promueve los conflictos entre los hermanos. Dios aborrece esto. Dios aborrece a los, vamos a decirlo así, a los alborotadores. Dios aborrece a la gente divisiva, hermanos. ¿Se dan cuenta? Esto es lo que Dios aborrece, pero creo que las Escrituras nos mencionan muchas cosas más que Dios aborrece. ¿Qué más aborrece el Señor? Hoy en día, ¿qué es lo que la gente ve tan natural y normal? Te casas por 2, 3 años y a los 5 ya me aburrí. ¿Qué viene? Y Malaquías dice que el Señor aborrece el divorcio, hermanos. La gente hipócrita, ¿qué piensas de ella? Apocalipsis 2:15, Dios aborrece la hipocresía, la idolatría, según Jeremías, la deslealtad, la falsedad, el engaño. Hay tantas cosas, hermanos, que Dios aborrece. Y la razón por la que Dios aborrece todas estas cosas es porque son opuestas a todas las cosas que Dios ama. Dios ama el matrimonio, aborrece el divorcio. ¿No es cierto? Pero hay cosas, hermanos, hay otra cosa que el Señor, nuestro Señor santo y puro, aborrece. Dios aborrece el mundo. Y aborrece a los que aman el mundo. Y déjame explicarte, porque vas a salir de aquí. No, el pastor nos dijo que Dios aborrece su creación. Esto es contrario a lo que nos está mandado. Su creación es perfecta. Lo vamos a ver, esto lo voy a explicar en las próximas semanas para una mejor interpretación. Pero Dios aborrece al mundo y aborrece a los que aman al mundo. Observen lo que dice la Biblia. Si alguno ama al mundo, observen aquí, y está el sustento bíblico de lo que estoy diciendo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasó? Así que, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El punto es, no ames al mundo. ¿Te das cuenta? Dios se pone en contra de todas aquellas personas que aman al mundo
Y esto es lo que nos lleva al texto que vamos a estudiar, a este versículo que vamos a estudiar. Vamos a conocer uno de dos elementos, porque no nos va a dar tiempo, uno de dos elementos del mandamiento que Dios nos da de no amar al mundo, a fin de entender qué es lo que Dios exactamente nos ordena cuando nos dice que dejemos de amar al mundo. Y este primer elemento es dejar de amar al mundo. Dejar de amar al mundo. Versículo 15, observen versículo 15. ¿No qué? No améis. ¿A quién? No améis al mundo. Juan escribió, hermanos, esta carta a personas, recuerdan ustedes que hemos platicado esto, Juan escribió esta carta a personas que tenían comunión con Dios. No estaba hablando con incrédulos, estaba hablando con personas que decían ser creyentes, que tenían comunión con Dios y que tenían una buena relación con sus hermanos. Entonces Juan está hablando con ellos, pero ahora Juan encuentra muy importante, hermanos, hablar con estos hermanos y ponerlos al tanto, ponerlos sobre aviso contra una actitud que podría arruinar esa comunión. ¿Y cuál era esa actitud que podía empujarlos a destruir ese desarrollo espiritual que tenían verdaderamente esos creyentes? Porque acuérdense, había, versículo 19 del capítulo 2, había gente que estaba sentada que eran ¿qué? Que no eran de ellos, porque si hubieran sido de ellos, hubieran permanecido con ellos, pero el amor por el mundo los llevaba, y sus ideologías y filosofías los llevaba a salir de ellos. Por eso no pertenecían a ellos. Entonces Juan escribe a estas personas que realmente son salvas para ponerlos sobre aviso y no arruinar su comunión. Y esto es el amor al mundo. Tengan cuidado con amar al mundo. Pero observen, todavía, si se dan cuenta, estamos hablando de otra prueba. Hemos visto varias pruebas de cómo somos verdaderos creyentes o cómo nos damos cuenta que somos verdaderos creyentes. Observen, estamos hablando de otra prueba de ser verdaderos creyentes, porque el versículo 15 dice: si amas al mundo, el amor del Padre no está ¿en quién? En ti. Si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti. Así que esto nos deja claramente, o nos delinea claramente las cosas. Es decir, alguien que ama al mundo es prueba de que no es ¿qué? Creyente. No posee entonces el amor de Dios. Y va a ser muy interesante que las próximas semanas que entendamos exactamente qué es el mundo. Ahí está todas las cosas que da fundamento a esto que estamos hablando, hermanos. Entonces, esas personas, como son los primeros gnósticos que aparecieron en el primer siglo y de ahí de la época de Juan con sus diversas filosofías, y no solamente de aquella época, hermanos, todas las personas de hoy en día con sus filosofías personales también demuestran que el amor por el Padre no está en ellos. Estos gnósticos y estos que tienen sus propias filosofías hoy en día dan muestra de que el amor del Padre no está en ellos. ¿Por qué? ¿Por qué dan muestra de esto? ¿Cuál es la evidencia? Porque ellos sí aman al mundo. Esa es la respuesta. Ahora te pregunto, ¿qué amar es malo? ¿Amar es malo? No. Yo puedo tener el deseo de comer, hermanos. ¿A quién no le gusta comer? No digan. A todos nos gusta comer, tenemos que alimentarnos, tenemos ese deseo para satisfacer esa hambre, ¿no es cierto? Y el comer, cuando tú comes, ¿qué produce en nosotros? Placer, ¿no es cierto? Y es perfectamente lícito, es apropiado, ¿no es cierto? Tienes que alimentarte, tienes que comer. Sin embargo, hermanos, hay cosas en que la satisfacción de mis deseos pueden ser pecaminosas. ¿Se dan cuenta? Ya comí, ¿y qué haces? Quiero seguir comiendo más. De hecho, póngamelo para llevar, ¿no? Y puedo estar disfrutando cuando podría compartir mis alimentos con otros que no lo tienen. El punto es este. Lo que tengo que preguntarme a mí mismo es si mi amor por las cosas o personas es pecaminoso. Ese es el asunto. El amor que tengo por las cosas o por las personas es pecaminoso. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta de muchas cosas. Ahora, si entiendes bien esta palabra améis, obsérvala aquí, esta palabra améis,
Améis en el griego es el amor ágape. Lo hemos estudiado mucho esto. Esta es lo que significa, es ágape y significa amar. Esencialmente esta palabra significa amar, el amor cristiano, el amor verdadero, el amor que da muestras de anhelar al otro, de quererlo, es una alta estima, es un amor grande, sin sentir, es un efecto especial, es un afecto especial por las demás personas. Es un amor grande, ¿se dan cuenta? ¿Se acuerdan de esto? Pero aquí, hermanos, en cambio, la idea es que es el placer de la persona que espera obtener del objeto de su amor. Es algo que esperas obtener, pero en forma negativa. En ágape, en forma positiva, es amar dándote tú para ellos. Y aquí la palabra no améis al mundo es dándote tú para darte un placer tú mismo. ¿Te das cuenta? Se aplica en forma negativa. Amar en este sentido entonces es ser atraído por algo que deseas o anhelas disfrutar. Este es el asunto. Tú deseas, anhelas disfrutar ¿qué? Y en este caso ¿qué? El mundo. No ames, no desees, no anheles disfrutar. Amar en ese sentido entonces es sentirte atraído. La idea aquí es un apetito y un deseo. ¿Por qué? Por el mundo. ¿Existe esto? Por el sistema. ¿Existe esto hoy en día? Por supuesto. ¿Qué anhela mucha gente dentro de las iglesias? Piénsenlo así, hermanos. Es la palabra agapao que se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 19. Obsérvenlo, nada más para hacer referencia a esta palabra. Y es importante entender esto, hermanos. Dice Juan 3, 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué hicieron? Amaron. ¿Qué amaron? Es un amor, es un apetito y deseo. ¿Por qué? Por las tinieblas. ¿Se dan cuenta el efecto negativo de esta palabra ahí? Esta palabra en griego es un efecto negativo. Amaron más las tinieblas que ¿qué? Que la luz, porque sus obras, ¿por qué amaron más las tinieblas? Porque sus obras, ¿cómo eran? Malas. ¿Qué es lo que ama hoy el hombre? ¿De quién se esconde? ¿Te das cuenta? Y también se encuentra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Cuando Pablo está ya a punto de ser sacrificado, dice, procura venir pronto a verme. Observen, vayan a 2 Timoteo, es importante que lo tengan ahí. 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10. Estamos hablando de esta palabra améis en su sentido negativo. Procura venir pronto a verme, porque ¿quién? Demas me ha desamparado. ¿Cómo lo desamparó? Amando este mundo. ¿Y se ha ido a dónde? A Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Qué interesante, hermanos. Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Demas fue compañero de quién, hermanos? De Pablo. Y seguramente lo fue por varios años que Demas estuvo trabajando en el ministerio con Pablo. Seguramente, y por ver el texto, observen el texto, había ministrado con hombres de sumo poder. ¿Quiénes eran los que están mencionándose ahí? Crescente, Tito escribió una carta. Lucas escribió el Evangelio. Marcos, ahí está también. Y tráele contigo trae a Marcos. Recuerdan que se corrigió y tuvieron buena relación después Pablo y él. Y a Tíquico lo envía a Éfeso. Ahí están. Entonces seguramente, hermanos, viendo el texto, Demas había estado en conjunto con todos estos en el ministerio, con grandes hombres de la fe, como son estos hombres que se mencionan aquí. Observan, ¿se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir? ¿Quiénes podrían estar aquí en medio de grandes hombres o mujeres? Muchos de ustedes. Con Pablo había mucha gente, con el Señor Jesucristo también, incluyendo Judas. Por años estuvo ahí. Piénsalo, en la iglesia puede haber personas por mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Y qué hizo Demas? Hermanos, por experiencia como pastor se los digo, la gente sale de la iglesia para irse al mundo. Sale de la iglesia literal para irse al mundo.
Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero como no eran de nosotros, salieron para demostrar que no eran de la iglesia. Observen, hermanos, ahí estaba con todos estos hombres, escuchando la verdad. Y sin embargo, a pesar de haber estado con ellos, Demas abandona a Pablo y abandona a todos estos hombres. ¿Cuál fue el motivo de que Demas se separara? Amó más a este mundo. Ahí está. Él amó el sistema mundial. Él amó este sistema que está aquí con todo su pecado, con su supuesta sabiduría humana, con sus engaños. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Con sus engaños satánicos. ¿No es cierto? ¿Por qué amó más al mundo? Porque amaba más al mundo que el reino de Dios. Hermanos, debemos abrir los ojos pronto. No podemos detenernos a estar escuchando predicación tras predicación. El Señor detesta a aquellos hipócritas y mentirosos, hermanos. Detesta a aquellos que aman ¿qué? El mundo. Demas hizo esto, se fue porque amaba más el mundo que el reino. A Demas le aconteció, hermanos, lo de la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan esto? Exactamente. Observen Mateo capítulo 3, yo lo leo. Le pasó esto, capítulo 13, versículo 1, 22. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que esta es de corta duración. Pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. ¿Qué pasaba? Demas seguramente vio a Pablo que estaba pronto a ser sacrificado. ¿Y qué dice Demas? No, yo no, ya hay más chamba, ya hay más cosas, yo no. Hasta aquí. ¿No es cierto? Así lo narra el Señor Jesucristo en su parábola. Versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, y observen, pero el afán de este siglo, ahí está Demas, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hermanos, si desde entonces tenemos este tipo de advertencias en la Escritura, piénsalo. Es muy importante que nosotros nos evaluemos a la luz de la Escritura quiénes somos delante de Dios. Es muy importante que entendamos si mi relación con Dios es realmente verdadera, cuánto amo al mundo y su sistema. Esto lo hablaremos después, pero hay muchas cosas en su sistema que nos tienen atraídos a todos nosotros, hermanos. Demas, ¿a dónde se fue? Cuando deja Pablo. Tesalónica. ¿Qué era Tesalónica en aquel tiempo, hermanos? Era una ciudad sumamente materialista. Te podía seducir con todo lo materialista que era. Y no solo era materialista, no solamente era esto, sino tenían una mente muy inmoral también. Tenían filosofías que amaban diferentes a las de Dios. Esto es exactamente el mundo, hermanos. Cuando hace esto Demas, ¿qué está demostrando? Que fue fiel a Dios, que le fue leal. Demas está demostrando, hermanos, que nunca había amado a Dios. Ese es el asunto. Piénsalo, esta es una bendición hoy para nosotros. Por eso digo que la Biblia, hermanos, siempre nos reta a cada uno de nosotros. Yo cuando leía este pasaje, esta escritura, hermanos, deseaba muchas cosas, tratar de sacarlas de mi vida, porque aún nos falta mucho que hacer. El hecho de que yo sea pastor no significa que yo pueda no ofender a mi Dios. El hecho de que tú vengas todos los domingos y creas que sirves en la iglesia no significa que realmente tienes un genuino amor por Dios. Esto es el paralelo de Santiago capítulo 4, versículo 4, cuando dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Ese es su paralelo, hermanos. Cualquiera, pues, y observen esto, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, ¿qué, hermanos? Enemigo. No lo olvides. No lo pases por alto. No estemos jugando, hermanos.
a que Dios existe y me creó y es como una fábula, un cuento. No estemos jugando a esto, hermanos. La Escritura hace una declaración sumamente seria, algo que nos debería poner de rodillas y ponernos a temblar. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye, se convoca, se ensalza para ser un enemigo ¿de quién? Y yo en las manos de Dios, hermanos, bajo mi enemigo no quiero estar. Amo a mi Señor de tal forma, hermanos, que mi deseo es tratar de seguir creciendo en santidad para Él. Demas, hermanos, por decirlo así, cometió adulterio, ¿no es cierto? O almas adúlteras, dice Santiago. Demas era un adúltero espiritual, y cuando se convirtió en esto, hermanos, cuando se convirtió en un adúltero espiritual, se convirtió en un enemigo de Dios. Y esto es exactamente la forma en que Dios quiere que no amemos. Ahí está el punto, hermanos. Aquí está el significado de estas palabras. Esa es la forma en que Dios no quiere que amemos. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas. Es lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Pero no ames al mundo de esta misma forma. Es la misma palabra, pero en sentido negativo. No ames al mundo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque eso es lo que te lleva a no regresar a la iglesia. Eso es lo que te lleva a destruir tu matrimonio. Eso es lo que te lleva a no decirle la verdad a tus hijos. Porque tenemos temor de la filosofía que está entrando a nuestras vidas, hermanos. Tenemos miedo de lo que nos vayan a responder los demás cuando les decimos la verdad. Muchas veces lo he pensado y se puede asemejar como cuando estamos ministrando aquí en la iglesia, con servicios a los santos y a los gentiles. Y quizá tú no estás aquí porque el amor por el mundo es más fuerte que tu amor por el Señor y los santos. Muchas veces lo pienso, hermanos. Tengo que ser honesto con ustedes. Pienso, no está aquí porque tal vez la fuerza del amor hacia el mundo es más fuerte que el amor hacia el reino de Dios. Y no estás apoyando, no estás aquí por eso. Tienes que identificar si realmente estás con el Señor o no. Podríamos decir entonces que los verdaderos cristianos no aman habitualmente al mundo. Porque recuerdan que hemos caído en pecaminosidad, han caído en pecaminosidad, y el Señor tenemos abogado, ¿no es cierto?, para nuestro perdón de pecados. Entonces, pero habitualmente no amaríamos al mundo, hermanos. Ahora, permítame tocar algo más en cuanto a esto, aunque pasemos un poquito más de tiempo, hermanos, vale la pena. Vayan a 1 de Juan capítulo 4, ahí adelantito donde estamos, versículo 5. 1 de Juan capítulo 4, versículo 5, observen. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. ¿Y el mundo qué? Ellos son del mundo. ¿Quiénes son ellos? La palabra ellos se refiere a todas aquellas personas que están fuera del reino de Dios. ¿Estás de acuerdo? Ellos, el mundo, ¿qué hace? Los oye. ¿No es cierto? Son del mundo, por lo tanto pueden hablar ¿con quién? Con el mundo. ¿Y el mundo qué hace? Los escucha. Por eso es tan fácil, hermanos, amigos. El mundo reconoce en un sentido su propio lenguaje, hablan de la misma manera, reconocen su propia conversación, ¿no es cierto? Aquí está mi amigo, sí, ¿no es cierto? ¿No te trata el mundo así? Si tú estuvieras en el Señor, ¿el mundo qué haría? Te aborrecería, ¿no es cierto? Pero ellos tratan con el mundo los reconoce, se identifica con ellos. El versículo 6, observa, ahí está la respuesta. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos que el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Eres del mundo o eres de Dios? ¿O hablas la filosofía del mundo o hablas la palabra de Dios? ¿Qué piensas? Esto es muy importante, hermanos.
Esto es muy importante. No sabes cuándo venga el Señor Jesucristo. No sabes cuándo vayas a morir. ¿Eres del mundo o eres de Dios? Si eres cristiano, ¿qué ha pasado? Dios te ha liberado ¿de dónde? Del mundo. Dios te ha liberado del mundo. Observa lo que dice el Señor en Juan capítulo 19. Vayan todos a Juan capítulo 15. Juan 15. El Evangelio. Recuerden que siempre estamos como paralelo ahí. Juan 15, versículo 19. Observen. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si tú eres del mundo, entonces ¿quién te debe amar? El mundo. Aquí la pregunta sería, ¿me ama el mundo? Cuando llegas te dicen todos, sí, ven, aquí, te reconocen perfectamente. ¿O son de los que se quedan serios y dicen, no, cuidado, guarden todo, escóndanlo, cuando se vaya lo seguimos? Pasa, ¿no? Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, observan, versículo 19, pero como no sois del mundo, y observen, ustedes no son del mundo, antes, ¿qué dice? Yo, ¿qué? Los elegí, ¿de dónde? Del mundo. Antes éramos cadáveres, ahora ¿qué somos? Santos en Dios. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Qué debería pasar con nosotros, hermanos? Decía una familia por ahí, me tocó el corazón. No tenemos dónde pasar el 31, porque ya nuestras familias no nos ven igual. Yo decía, gracias Dios. Gracias porque a esa familia la aborrecen. Eso no es más que una muestra del valor de poner a Cristo como lo primero en tu vida, hermano. Amo a esas personas, aunque seamos poquitos el 31. Y no significa que porque no eres el 31, por favor, hermanos, ya no eres creyente. No, todo es por la cruz de Cristo. Tus convicciones, tu fe, tu creencia. Un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Dios. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermano, déjame decirte, si ya no eres del mundo, has vencido al mundo. ¡Qué grandioso! Has vencido al mundo, has elegido, o mejor dicho, perdóname, has sido elegido por Dios para que tú estés fuera del mundo. Ya no escuchas más al mundo porque Dios te tomó del mundo, te eligió y ahora no te identificas más con el mundo. Literalmente Dios te ha separado del mundo. No vengan a decir que son creyentes cuando viven en el mundo. Así es contigo. Por eso puse todas las cosas que aborrece el Señor. Nuestra boca, nuestros ojos, nuestros pies, lo interno, lo externo, todo, hermanos, cuando no es tomado de Dios, purificado en la cruz, lavado por la sangre preciosa, apartados para ser santos. Solo eso proviene del cielo y no del mundo. Lo demás es terrenal, animal y diabólico. Efesios 2, capítulo 2, un texto tan conocido. A veces parece que los textos más conocidos deben pasarse más por alto, pero son los más penetrantes, más importantes. Observen, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente ¿qué? De este mundo, hablando a creyentes que vivían en el tiempo pasado de una manera diferente. Dice Pablo, antes caminabas conforme el mundo caminaba, tú caminabas conforme al mundo, salías y amabas al mundo. ¿Recuerdan esto, hermanos? Amigos, ¿recuerdan esto? ¿Recuerdan cómo caminabas en el mundo? Solías estar vivo en el mundo, muerto espiritualmente, pero vivo en el mundo. Solías caminar según el curso, según las avenidas del mundo. Pero el texto dice, en los cuales anduvisteis es el tiempo pasado. Y si es tiempo pasado, eso era antes, ahora ya no. ¿Se dan cuenta de esto? ¿Por qué andar en el mundo?
Por eso decía que sigue siendo una prueba, ¿no es cierto? Este texto sigue siendo una prueba de la verdadera relación, si eres creyente o no. Tu verdadera relación con Dios, si eres creyente o no. Observen, y continúa diciendo, conforme, versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, ahí está, siempre interviniendo, ¿no es cierto? El espíritu que ahora opera en ¿quiénes? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, observen, todos nosotros vivimos ¿en qué tiempo? En el pasado. Todos nosotros vivimos en este tiempo. ¿En qué? En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Dios airado con el pecador. Hermanos, yo estoy convencido que Dios no solo detesta el pecado, sino detesta al pecador. El Señor, según el Salmo 5, está detestando a los pecadores. Y si no fuera así, todos tendrían que ir al reino. Si Dios amara a todos, todos tendrían que llegar al reino, pero Dios detesta el pecado, detesta al pecador. ¿Por qué? Porque nos hacemos de oídos sordos. Debemos entender, hermanos, que ya la palabra nos ha hablado y nos dice que somos pecadores de nacimiento y que necesitamos a un Salvador. Entonces, Pablo dice, entre los cuales, versículo 3, observen, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, en la voluntad de la carne, en los pensamientos. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Solíamos ser de esa manera, hermanos. Estábamos en ese mundo, amábamos ese mundo, escuchábamos ese mundo. El mundo se identificaba con nosotros, o se identifica con nosotros. El mundo nos aceptó. Pero ahora, ¿qué sucede? Otra vez, nosotros vivimos tiempo pasado. El mundo nos aceptó, ahora ya no nos acepta más. ¿No se supone que el creyente ya no debe ser aceptado por el mundo? Eso es lo que está diciendo aquí. Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Decía mi esposa, ¿a cuántos se encontraron en Sodoma y Gomorra fieles? Preguntaban por 40, preguntaron por 30, preguntaron por 20, preguntaron por 10. ¿A cuántos se encontraron fieles en Sodoma y Gomorra, hermanos? Me aterra saber que son muy pocos quizá los que se encuentren fieles al Señor. Los que verdaderamente con gusto, con gozo, sirven, aprecian, trabajan, viven, honran al Señor. Te constituyes enemigo de Dios. Tú eliges, tú sabes qué hacer. ¿Eres amigo del mundo o eres amigo de Dios? No son los dos, hermanos. No son los dos. ¿Saben una cosa? El amor por el mundo y el amor por Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, no puede existir uno al lado del otro. Entendámoslo definitivamente eso, hermanos. El amor por Dios y el amor por el mundo, el amor por un amo, el amor por dos amos, no pueden cohabitar juntos, hermanos. El cristiano amará a uno y odiará a otro. Esta es la tarea, hermanos. Este es el principio bíblico. Amas a Dios y detestas lo demás. Y cuando amas a Dios entenderás todas las cosas puras en las que puedes confiar. Entonces, si verdaderamente somos cristianos, vamos a amar a uno o vamos a odiar y daremos al otro. Pero no puedes amar a ambos al mismo tiempo. No es posible. No nos engañemos con esto, hermanos. No puedes hacerlo. Dice Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El mundo de pecado, hermanos, está indiscutiblemente opuesto a la santidad de Dios. El mundo de pecado se opone totalmente a Dios. Entonces, esto es otro elemento de prueba de nuestra verdadera relación con Dios. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Somos conocidos como verdaderos cristianos. ¿Recuerdan ustedes desde que hemos empezado a estudiar? Regresando a nuestros fundamentos de fe, nuestros fundamentos teológicos. Somos conocidos como verdaderos cristianos cuando sabemos que Cristo es verdad.
¿No es cierto? Cristo es verdad. Conocemos la doctrina de Cristo, sabemos que es verdad. Somos conocidos como verdaderos cristianos cuando sabemos que somos un cuerpo pecaminoso. ¿No es cierto? Que cometemos pecado y que necesitamos ser perdonados por aquel que creemos, nuestro Señor Jesucristo. Somos conocidos como creyentes porque obedecemos las leyes de Dios en nuestra vida. Y somos conocidos como creyentes por tener un amor genuino a Dios y los unos por los otros. Pero también, según estamos estudiando hoy, vamos a ser conocidos como verdaderamente creyentes si no tenemos amor. ¿Por quién? Por el mundo. Ese es el punto. Ahora, cuando hablamos del mundo, ¿de qué estamos hablando? El 99%. Eso es lo que vamos a arreglar, hermanos. Creemos que hablamos de esa masa que Dios sostiene, ¿no es cierto? La tiene suspendida en el espacio. Pero es lo que vamos a ver la siguiente semana, hermanos. Nuestro siguiente elemento para conocer del mandamiento de Dios, que nos va a ayudar a entender, hermanos, que no debemos amar al mundo, entender exactamente qué significa el mundo y por qué Dios nos pide que no lo amemos. Es lo que vamos a ver la próxima semana, pero te suplico, son 4 palabras. 4 palabras que pueden cambiar tu vida, ¿no es cierto? No améis al mundo. 4 palabras. Y ahora entiendes qué significa amar en el sentido positivo. Un deseo absoluto por integrarte al sistema que se opone. ¿Entiendes ahora lo que decía en el griego? Que se opone a las bondadosas verdades de Dios para sus hijos. Requieres a Cristo, porque el que no tiene a Cristo ama al mundo. Acércate, platica con nosotros. Tenemos hermanos que podemos sentarnos a platicar contigo para que entiendas tu salvación. Que no te pase lo que pasó cuando el arca fue llevada a las aguas y se cerraron las puertas. Que no pase, que no encuentran quién es un verdadero creyente dentro de Roca Eterna, hermanos, cuando venga Cristo. Y que quieras alzar tu mano y toques la puerta y te diga: no os conozco, apartaos de mí. ¿Qué dice el Señor? ¿Hacedores de qué? Alguien que se juntó con el sistema del mundo, alguien que estaba contrario a mí. Apártate de mí porque soy todo santidad. No lo tomes a la ligera. De verdad, no lo tomes a la ligera. Te amo demasiado. Aunque no lo creas, te amo demasiado. Pero mi amor por ti no hace absolutamente nada. Necesitas el amor de Cristo para que tu vida realmente tenga cambios genuinos. Señor, gracias por permitirnos abrir este breve texto, Señor, pero tan importante de comprender el no amar al mundo, Señor. Que nuestro amor sea siempre enfocado hacia ti. Que pueda haber un rechazo, Señor, un odio, un menosprecio por todo aquel pecado que estamos cometiendo, Señor, delante de tus ojos. Y que nuestra relación sea genuina, Señor. Que nuestra relación sea con conocimiento, entendimiento, Señor, de los efectos que pueden causar el no entender, Señor, tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, esté redarguyendo y haciendo entendernos a cada uno de nosotros y a aquellos que no te conocen para salvación, Señor, y relación íntima contigo. Que el Espíritu, Señor, tuyo nos siga educando, nos siga tratando, Señor. Que esa luz la aceptemos, Padre. Y que, por favor, Señor, seamos aquellas personas a las cuales has elegido y apartado para ti, Señor. Nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros padres, hijos. Señor, todos aquellos, Padre, ten misericordia. Toca su corazón. Apártanos del mal. Pon una voluntad perfecta en nosotros
para dejar de jugar contigo, Señor, y amarte de verdad. En Cristo te lo pido. Amén.